Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia, la palabra del libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Ruth 1 del 6 al 18. Vamos a ver. Si han encontrado el libro de Ruth, capítulo 1, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová salió contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su marido, a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Llevando la vida de creencia. El mundo espiritual, el mundo carnal, es completamente distinto. Tenemos la misma cuestión, vemos la misma cuestión, el mismo problema. Y cuando vemos de manera espiritual es maravilloso, pero cuando vemos de manera carnal es tan miserable. Yo llevando el ministerio ya hace 56 años que he recibido la salvación. Claro, no es que he dejado de tener dificultad, problemas, pero predicando este evangelio, si estoy predicando este evangelio, este problema, ¿por qué va a ser problema? Y sentía mucho agradecimiento. Sea cual fuera el problema, esa realidad en la que Jesucristo está conmigo es tan claro. Y el hecho en el que Jesucristo siempre en mi corazón me ha dado gozo y esperanza. Cuando vivía en Abcoctón, junto con el hermano, yo fui a predicar el evangelio en aquel lugar. No tenía espejo, vivía sin ver mi rostro durante meses. Yo fui a predicar el evangelio en la peluquería y yo miré nuestro rostro. Estábamos pero tan delgados. Por primera vez, toda mi fuerza realmente salía de mí. Yo gritaba para predicar, pero toda esa fuerza de gritar me salió de mí. Y caminando con el hermano, ya no teníamos ninguna fuerza. En ese momento,
no había nadie que nos ayude a nosotros. Terminando el alimento, teníamos que orar ante el Señor, pero ese día, todo ese día entero, estábamos leyendo en la madrugada la Biblia y en mi corazón dije, siento que Dios me dará mucho alimento hoy a nosotros. Yo estaba sobre la mesa leyendo la Biblia y ese hermano estaba acostado, boca para abajo y estaba leyendo la Biblia y me dijo, hermano Par, sí, le dije, hermano Par, hoy vamos a comer muchísimo. Espera un poquito, me dijo a mí. ¿Usted también llega a sentir eso? Yo también. Llegué a pensar así hoy, le dije. Estábamos así. Alguien afuera. ¡Está el evangelista! Y empezó a llamar. Abrimos la puerta y un joven que veíamos por primera vez se acercó. Hacía mucho frío y le dije, pase, pase, y entró. Y era el joven que vivía en el barrio, en el otro barrio, y había una señorita que se llamaba Copón y su hermano mayor había ido al cuartel y por un accidente automovilístico murió. Y habían puesto el cadáver en el cuartel y le trajeron en el pueblo y oyendo ese rumor, los adultos vinieron y dijeron, ya no puede más seguir el camino. ¿Por qué?, le preguntaron. En nuestro barrio entra la gente que está viva. No puede entrar un muerto en nuestro pueblo. Por lo cual ese cadáver no había podido entrar y estaba bajo el árbol. Dejaron el ataúd bajo el árbol en la entrada del pueblo. Y todos los jóvenes estaban cuidando de ese cadáver. Debían de sepultar, pero ni siquiera un señor del barrio, un adulto, no sabían cómo sepultar a una persona que murió afuera del pueblo. Nosotros, bueno, haríamos así simplemente el que haya venido de afuera o el que esté dentro, pero ellos durante todo el día estaban con el cadáver, preocupados sin saber qué hacer. Y los jóvenes del pueblo dijeron, ¡ay, señor, no podemos solo sepultarle ya! No, dijeron. Un hombre que murió afuera. Nunca le hemos hecho la ceremonia de sepultura en nuestro pueblo, pero no podemos dejar así al muerto en ese lugar todos los días. Pero uno dijo, pero en el pueblo de al lado hay evangelistas que creen en Jesucristo. Vamos a pedirle a ellos para que nos haga la ceremonia y por eso el joven vino a buscarnos y fuimos junto a ese joven a ese pueblo. Pasamos el valle de Apcocton y todo el pueblo comenzó a llorar amargamente y se oía ese llanto. Cuando llegamos, con solo pensar, no se imagina, estoy tan feliz. Pusieron la mesa. El Lidorion había dicho en esa leyenda, no se imaginan cómo hemos comido tanto. 5 veces tuvimos el culto. Y tuvimos culto mientras que caminábamos otra vez teníamos culto mientras que se iba y al último otra vez teníamos culto, en ese pueblo. Ellos nos dijeron, por favor, múdense, vamos a darle una habitación. Y después de aquel momento empezamos a construir salón de culto allí. Había momentos difíciles, había momentos que eran realmente problemáticos, pero una realidad clara es que Jesucristo estando dentro de mí, junto conmigo, permaneciendo. Este punto, por más que queríamos negarlo, no podíamos negarlo. Nosotros, más que ojos espirituales, los ojos hacia el mundo, realmente están más abiertos. Vemos el dinero, la herencia, buena casa, buen carro.
lo que se ve ante nuestros ojos y el mundo que no se ve ante nuestros ojos es algo incomparable, hermanos. Dentro nuestro, el Señor Jesucristo está vivo. Es algo muy maravilloso. Yo, en realidad, mientras que vivo en Jesucristo, hubo momentos difíciles, sin embargo. Siempre estuve feliz. ¿Por qué? Porque en la Biblia en sí también está escrito de tal manera. Y Dios hizo los cielos y la tierra, y hubo esperanza, hubo gozo. Y la tierra estaba vacía, estaba desordenada, y Dios estaba allí presente, y vemos cómo vuelca aquello. Imagínense qué increíble. ¿Dónde es aquí? Imagínense, porque es tan oscuro, no se ve nada. Pero sea la luz, dice el Señor, y viene la luz, qué maravilloso. ¡Ay, Señor! Ustedes también así se asombrarán, ¿verdad? Y después el Señor dice que la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y sale plantas, flores, banana, mango, manzana, piña. Con solo pensar, ya que Dios está presente, todo es posible, todo es posible. Es solamente ese mundo en el que el Señor se ve, pero con solo pensar es conmovedor, muy conmovedor. Por lo cual, señores, cuando Dios no se ve ante los ojos y solamente vemos el mundo carnal, el corazón de ustedes fácilmente se inclina hacia la carne. A veces, los pastores, mientras que uno realiza el ministerio, ellos se sienten cansados, que no pueden evangelizar bien. Evangelizar. Claro, no es algo que sale bien, pero es difícil, claro, pero el alma de una persona es más precioso que todo este universo. Si una persona recibe la salvación en un año, esto es increíble, maravilloso. Pero no ven que el Señor está vivo en sí y viene a ser un problema y se sienten cansados, en dificultad. Pero ¿quién es que ve de que Dios está vivo en sí con los ojos? No, nadie puede ver. Yo tampoco puedo ver al Señor. Pero cuando vemos la Biblia, claramente está escrito. Claramente lo vemos. El libro de Ruth, ¿cómo empieza? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Estas personas, Ruth, el marido de Ruth es Boaz. El padre Boaz, ¿quién es? Es Salmón. Salmón de Rahab tuvo a Boaz, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, cuando Salmón fue a la ciudad de Jericó, fue a espiar y luego tuvo a Boaz. Después de tener a Boaz, cuando Boaz había crecido. Sí, viene a ser. Y mediante el poder del Señor, ahora el Señor nos dio la tierra de Canaán y se derrumba la ciudad de Jericó y se seca el río Jordán. Y ellos gozosos van a la tierra de Canaán, pero ellos, ¿en dónde viven? En Belén. En Belén. ¿Cuál es el significado? Casa de pan, en donde viven vendedores de pan. La palabra Belén. Vamos a Belén, vamos a la casa de pan, vamos a comer pan, vamos a comer pan, vamos a comprar pan. Belén significa eso. Pan se refiere a la palabra la vida de nosotros en este periodo. La casa de pan vendría a ser la iglesia. Cuando uno viene a la iglesia, la palabra de la vida,
el pan de la vida sobreabunda, ¿verdad? Pero dos mundos llega a ver cuando ve el mundo espiritual. Belén es casa de pan, Dios está con él. Y detalladamente llegamos a ver, es increíble. Ahora, Noemí, cuando va y cuando muere el marido, muere Malón, Kelión, todos murieron. Los tres hombres murieron, pero fracasaron, pero hasta no poder más. En ese momento Noemí entiende la realidad de que abandonó al Señor y vuelve a Belén. Ellos cuando llegaron a Belén en realidad no tuvieron nada, no tuvieron tierra. Además, no tuvieron ningún cultivo, ni una cosecha, ni un pedazo de tierra, nada. Ellos si venían a Belén tenían que morir de hambre, no tenían absolutamente nada. Pero cuando vemos la Biblia, es increíble, al momento que llegaron a Belén, era el momento que empezaba la siega y podían ellos recoger las espigas y fueron a recoger las espigas en la casa de Boaz. Y Boaz amaba a Ruth. Y a los siervos dijeron, por favor, ustedes no limpien bien, sean a medias, dejen. Sí. Y vos no podía darle directamente, pues, bueno, y era simplemente recoger para ella. Y dice que ella recogió mucho. Realmente, cuando fue a la casa de Pam en Belén, recogió y cuando era la tarde, Boaz que le dice, sí, pon el vinagre en tu pan, allí tiene el pan, tiene las semillas y luego después de comer le lleva a la suegra al momento que va a Belén el alimento. No es que acaba con eso. Ruth se casa con Boaz y toda esa cosecha, todo viene a ser de Ruth. Eso es cuando uno va a la casa de Pam. Las personas, cuando leen esta Biblia, cuando va al mundo, puede ganar dinero, puede tener posición, postura, cargo, pero cuando viene a la iglesia, no hay nadie que le dé dinero, ¿verdad? No hay nadie que le dé dinero en nuestra iglesia, no le dan. Por más que venga mañana, tampoco le daremos dinero. Yendo en el mundo, cuando van a Moab, pareciera muy bueno, pareciera que hay mucho alimento, pero al momento que va a Moab, el marido Elimelech muere. Y si regresaba en ese momento, sus dos hijos no iban a morir, pero otra vez muere el mayor. Y los tres hombres, después que muere, en ese momento recién entiende la realidad. Yo he partido de Belén. Los pastores a menudo se acercan a mí y me dicen, pastor, ya no puedo más, por favor, permita que pueda descansar yo. Dejando esta carga del ministerio, descansando. Personalmente quisiera evangelizar, orar, así lo haré. Ya que desde un comienzo no se puede, ¿por qué? Porque no puede ver la promesa, solamente ve la situación. Y en Moab hay tantos alimentos, parece que hay en abundancia, y en Belén parece que no hay nada, y se dirige a Moab. Los pastores cuando se apartan de la iglesia, qué increíble. No todos son así, pero la mayoría se van hacia la dirección para oponerse a la iglesia. Ellos critican, hablan mal de la iglesia. Ellos dijeron que solamente iban a evangelizar, pero para nada han evangelizado. Después de un tiempo se corrompen. Algunos se divorcian. Realmente llegan a perder todo ese camino para poder volver al Señor. Eso es lo que quiero decir a Noemí. ¿Por qué usted,
Cuando el marido murió, usted debía entender y volver. ¿Por qué de manera necia? Había tanto alimento, tanta comida. Si volvía a Belén, realmente siempre hay comida en la casa de pan, pero que usted, ¿por qué partió? Pero no me da cabida para platicar acerca de ello. ¿Por qué? Porque todo ese alimento estaba seco. Había perdido toda ocasión para oír la palabra. La gente es tan penoso. Cuando el marido murió, debía entender, entonces iba a vivir de manera feliz con sus hijos. Después muere el hijo mayor, luego el malón, luego que el león muere, el hijo menor. Los 3 hombres mueren y solamente quedaron las 3 viudas. Era tan miserable. Entonces, cuando todo acabó así, cuando fracasaron, Noemí que llega a entender. Nos hemos apartado de la palabra de Dios. Dios se acordó de su pueblo y que le dio alimento. En Belén parecía que acababa el alimento, pero Dios estaba presente y Dios permite el alimento allí. Yo debía de aguantar un poquito, pero yo me aparté y recibí la maldición. Después de 10 años recién llega a entender, y en ese momento de antemano murió su marido, murió sus 2 hijos. Si venía después de que muera el marido, los 2 hijos no iban a morir. Si venía después de que su hijo mayor murió, el menor no iba a morir. Pero así, señores, el camino para volver al Señor no es bueno que venga después de haber fracasado todo. Si desde un comienzo iba a venir, no debía de ir. Por más que vaya al mundo, parece que hay mucho alimento, parece que es mejor, voy a vivir mejor, ya que ese corazón siente. La gente, sin pensar, es arrastrado y vive así, pero fracasa. Yo, delante del Señor, siento agradecimiento. En marzo del año pasado, por primera vez en Nueva York, realizamos el CLF. En marzo del año pasado, 800 pastores nos hemos reunido. En esta ocasión, 1000 pastores nos hemos reunido. En la primera semana, yo he oído la palabra y luego en la segunda semana se dispersaron y fueron a la iglesia en donde ellos estaban. Los pastores que fueron a participar al CLF invitaron a nuestros pastores en su iglesia y ellos dicen para que realicemos una campaña en su iglesia, llegando a ser 1. Estaban muy felices. Yo, en el año 1976, empecé el seminario. En ese momento, cuando empecé el seminario, yo no tenía absolutamente nada. Simplemente, las veces que yo oraba, el Señor continuamente me ponía el corazón para realizar el seminario. Señor, yo no puedo hacer como yo voy a poder hacer seminario. Yo no, Señor. El Señor en silencio. Parece que se olvidó. Y luego cuando me pongo a orar, me decía seminario. Al comienzo, vinimos entre 5, 2 estudiantes mujeres, 3 estudiantes varones. Al comienzo, el pastor Kim Dong-son, famoso, vino. En ese entonces, estaba en segundo semestre del tercer año de bachiller, sin graduarse, vino al seminario. El pastor Kim Dong-son, su madre, su padre, vino la madrastra porque murió su madre y se volvió a casar el padre. Luego el padre murió. Verdaderamente, era una persona que no tenía ni una relación así de sangre. Y así, en aquel entonces en Daegu, cuando uno termina el bachiller técnico, va al banco. Y ellos son los que dominan el banco. Ella, de manera difícil, su madrastra, sí, empeñándose envió a él al colegio.
Realmente él era muy obediente, muy fiel. Estuvo expectante por él y en segundo semestre del tercer año de bachiller, cuando le dijo que él iba a venir al seminario, ella dijo que traicionó a los padres. En medio de la clase, la puerta estaba en el piso de abajo y se abrió la puerta del piso de abajo y la abuelita había venido y le pegaba al pastor Kim Dong-sung. Escándalo había ocurrido ese día. Y cuando se abre alguna puerta, nos poníamos nerviosos en aquel entonces. Señor, ¿cómo yo voy a realizar el seminario? Hoy en día hay pastores con problemas, hay pastores que se han apartado de la iglesia, hay pastores, personas que se oponen a la iglesia. Pero si no hubiésemos realizado este seminario, ¿cómo este evangelio se iba a poder esparcir por todos los mundos? Dios, para realizar esa obra de manera maravillosa, de manera increíble, este evangelio se había anunciado por todo el mundo. Señores, en Belén, en la casa de pan, nosotros somos como los siervos de la casa de pan. Los siervos realmente le deben de ir bien para que haga mucho pan, para que la gente venga a comprar mucho pan. Somos don nadie, pero realmente nos ayuda a nosotros. Antes de pensar el seminario, en el año 74 mi hijo nació. Teníamos como 20, 30 miembros en la iglesia y teníamos mucho tiempo en aquel entonces. A la madrugada temprano nos levantábamos para leer la Biblia, desayunábamos y otra vez leíamos la Biblia toda la mañana y así después de almorzar íbamos a evangelizar. Pero en aquel entonces Dios, una realidad maravillosa me mostró a mí, cómo nuestro pecado era perdonado, cómo obteníamos el perdón del pecado. Y estaba tan agradecido yo. El Antiguo Testamento, en el día de reposo, no tomen ninguna carga. Nosotros pensábamos que solamente en la ley decía eso, que no tome la carga. En el Nuevo Testamento, Jesucristo que dice, todos los cargados ven a mí, yo os haré descansar. Toda esa carga pesada, yo voy a cargar. Tú ven y solamente ven a descansar. Ese día de reposo se refiere al Hijo del Señor. Es el Señor Jesucristo. Cuando viene en Jesucristo, todos llegan a bajar su carga y descansar. Realmente viniendo delante de Jesucristo, toda esa carga pesada, bajando nosotros. Pecados variados tenemos, esto, aquello. El pecado de haber cometido algún error. Muchos pecados. La carga del pecado. Desde que entra el sol el viernes. Uno sufriendo. Los enfermos cansados se dirigen. Y el viernes a la noche, cuando entra el sol. ¡Wow! Es día de reposo. Toda carga ahora se despojan de ello. Cuando me pongo a pensar en ello, ese realmente esa carga tan pesada, habiendo cargado. Mi única esperanza es el día de reposo. A mí me encanta el día de reposo. Mi cuerpo enfermo, cansado, enfermo. En el día de reposo yo puedo descansar. Eso se refiere al Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, el dueño del día de reposo es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, uno puede descansar despojándose de toda la carga delante de Jesucristo. Toda carga, miles de carga, todo por entero se despoja de ello. Cuando uno lee el libro, en que toda esa carga ahora se despoja y cuenta así en el peregrino. Sí, anteriormente, habiendo sufrido, realmente yo tenía vergüenza, pero después de haber recibido la salvación y realmente ese sentido espiritual precioso,
sea cual fuera, no cargándolo. Si lo dejamos, el Señor Jesucristo se responsabiliza de todo ello. Estamos tan agradecidos. Y junto con este Señor Jesucristo, nosotros, el que seamos uno con el Señor Jesucristo, realmente no puede menos que ser miserable. Ese gozo que el Señor Jesús nos da, esa felicidad, no podíamos realmente expresarlo por la palabra. Sea cual fuera el problema, no hubo nada que deje resolverse por el Señor Jesús. Unsuk, cuando fue al colegio, en aquel entonces yo había realizado el ministerio en Daegu. Nuestros pastores se reunieron y dijeron que yo debía pastorear en Seúl. Y yo fui a Seúl. En aquel entonces, Unsuk terminó la primaria y ella iba a entrar en secundaria del primer año. Por lo cual, un tío mío estaba en la parte educativa. Y él luego fue director de un bachillerato. Yo me fui para saludarle. Unsuk, de ninguna manera podrá venir a Seúl. En Daegu debes de hacerla terminar su secundaria y bachiller. Realmente mi concuñado trabajaba en la parte de investigación técnica del servicio militar. Era una persona que era muy amigo y realmente no había ni podido traer a su hijo de Daejeon a Seúl y al final tuvo que hacerle graduar a su hijo en Daejeon. El tío me dijo, te voy a enseñar una buena manera. No en Gangnam, si vienes a los alrededores y si de los alrededores vienes a Seúl, ya que allí tendrás primer puesto, sí, entonces podrás entrar a un colegio de Seúl. Unsuk tenía que entrar el sábado. Fui al colegio. Le pedí ahora el acta para traslado de colegio y me dieron ese acta. Era un día frío de invierno y yo en carro. Yo fui al centro educativo de Gangnam. Era sábado y ya era el almuerzo. Pasaron las 12 y terminó la hora de trabajo. Y en el centro educativo, ministerio educativo, una señorita estaba comiendo sola. Yo le dije, pasó el tiempo, ¿verdad? Yo vine para inscribir a mi hija. Ella no dijo nada. Y ella selló y me inscribió. Pero después de 23 días, mi hija pudo trasladarse al colegio de Seúl. No puse ningún empeño. Luego me di cuenta que el colegio Kepo surgió por primera vez y ella era la primera promoción. Después de 23 días al momento. Toda mi familia se asustó al ver eso. Todo lo que yo haga, sea lo que fuese, Dios me ayudaba y yo me asombraba. Y luego Unsuk iba al colegio de Kepo, tuvo un accidente en el laboratorio. Hubo un accidente en el laboratorio. Todos ahora, los de la clase habían puesto el alcohol, el mechero de alcohol, y estaba prendido ese mechero. Y era el momento de descanso y debían de ir al laboratorio. Al lado de Unsuk, el ácido se explotó y Unsuk ahora
vino por mi hija Unsuk el ácido. Debían de extirparle la piel, pero la enfermera así simplemente le desinfectó y le puso una gasa y así terminó el tratamiento. Yo no sabía nada. Y yo fui a un estudio bíblico en Uijeongbu y el pastor Oh Song-kyun me dijo, pastor, un miembro de la iglesia en el hospital universitario Hanyang está internado, ¿podría orar por él? Yo fui allí y Jong-un me dijo, papá vino, dijo mi hijo. Mi hermana se está operando. Y mi esposa, cuando miró la cabeza de nuestra hija, por el ácido se estaba pudriendo. En ese momento le estaban haciendo la cirugía, le hicieron una cirugía y luego ahora estiraron el cuero y comenzaron a hacerle el tratamiento. Durante 10 días, Unsuk ya no podía ir al colegio. Después de ello, 10 días después, ella tenía que ir con la venda y iba con un sombrero. Era muy bullicioso el bus, entonces en mi carro le llevé al colegio hasta la secundaria Kepo. Por primera vez, nunca tuve tiempo para hablar personalmente con Unsuk, yendo solo con ella. Personalmente hablé con ella y empezamos a hablar acerca del Evangelio. Ella había oído el Evangelio, pero yo podía ver cómo no tenía convicción en la salvación. Desde aquel momento yo iba en carro, poquito a poquito yo tenía comunión de la salvación. A veces, delante del colegio, había un estacionamiento vacío en el apartamento, entonces yo largo tiempo hablaba con ella. Unsuk en ese momento, en el colegio Kepo, ese director me llamó y me dijo que enteramente el colegio pagaría el tratamiento. Yo le dije, no, que no haría así. Yo le dije al director, señor director, yo soy una persona que cree en Dios. Mi hija, claro, podemos decir que es un error del colegio, pero el que mi hija haya recibido ese accidente es una voluntad del Señor. Esto no es realmente, el problema no es los gastos, sino que yo quisiera saber por qué Dios ha trabajado de esta manera. No recibí el dinero del hospital. Justamente mi cuñada estaba en el hospital universitario Hanyang. Ella a un costo muy bajo nos ayudó, pagamos poquito la cirugía y todo se resolvió muy bien. En ese momento, Unsuk por ello recibe la salvación. En segundo año de secundaria, mi hija, después que tuvo convicción de la salvación, cambió demasiado mi hija. Era una niña completamente distinta antes. En ese momento no teníamos pianista y Unsuk era la que ejecutaba el piano de la iglesia en el colegio. Ella ejecutaba el piano. Cuando había boda en los sábados, yo le decía que no vaya al colegio. Le dije, estábamos en la Buenas Nuevas, en la editorial Buenas Nuevas. Yo le dije a ella, si no vas a la universidad, no importa. Yo te voy a hacer entrar a la revista Buenas Nuevas. Yo le daba la libertad. Jamás le hice estudiar a ellos, jamás. Yo siempre le di libertad a mis hijos. Y la vida de mi hija Unsuk desde aquel momento nunca fue de paseo en el colegio. Papá, todos van a tomar bebida alcohólica y no quiero ir, le dije, me dijo ella. Ella iba evangelizando a sus compañeros y recibían la salvación. Veíamos cómo Dios estaba con ellos. Por lo cual, entre las cosas que ocurrían en mí, sea lo que fuera, el Señor no me dañaba. En ese momento parecía daño, parecía difícil, pero siempre el Señor cambiaba para bien y este Señor estaba vivo junto conmigo. Cuando yo enviaba a mis hijos al colegio, Jungkook iba al colegio en los Estados Unidos. Realmente algo maravilloso había ocurrido. Unsuk tanto quería estudiar música en aquel entonces, pero era carísimo y no podíamos enviar a ella. Pasó los 30 años
Y ella me dijo que quería ir a estudiar y ella fue. En San Petersburgo de Rusia fue. Todos eran más pequeños que ella. Iban estudiando. Y ella guiaba al coro. Unsuk no es que tiene una técnica, sino que yo veía cómo Dios le iba ayudando en cada uno de los puntos. El mejor coro del mundo no es solamente por palabra, sino que cuando vemos el corazón de los miembros del coro, el que nosotros vayamos a vivir la vida y el que Dios viva nuestra vida es incomparable. Pero la gente, ¡hey! No te ausentes en la iglesia. Ahora, realmente enloquecemos por no ausentarnos. Cuando uno se cautiva en Jesucristo. La mujer que ha cometido adulterio, si se cautiva en Jesucristo no es ningún problema. Cuando realmente el enfermo de 38 años, cuando el agua pasa a vino, es este Señor Jesucristo. Estamos tan felices por Él. Esta casa de pan, Belén, se refiere a la iglesia. Realmente porque hay palabra y hay abundancia de pan en mi espíritu. Noemí, Elimelech, Malón, Kelión, estas personas. Digamos que cuando gobernaban los jueces había hambre. ¿El Señor será que nos dará hambre? Claro que nos va a ayudar. Pero ese día, los que son inteligentes, humanamente inteligentes, brillantes, ellos no solamente pasan hambre, sino que ya que gira bien la mente, vemos en el pronóstico del tiempo que ha caído mucha lluvia, no habrá sequía, sí, en Moab habrá abundancia de pan. Ellos yendo a Moab podían comer bien, pensaban que iban a vivir muy bien y partieron. No se imaginaban que partían de Dios. Era casa de pan prometido. Ellos fueron a Belén para que ellos se arrepientan. Luego Elimelech muere. Noemí iba a pensar profundamente por qué mi marido murió. Aquí, ¿será que el que hayamos venido de Belén estaba mal? ¿Debemos volver a la tierra natal? Y ese corazón habrá sentido ella. Y si hubiese sentido aquel corazón, si hubiese tenido un nivel hasta para poder pensar así, señores, no iban ni ir a Moab. Dentro de la iglesia tenemos culto, nosotros oímos la misma palabra, pero la gente, no todos son iguales. Algunos aceptan un poquito la carne, algunos quieren ir un paso más hacia el mundo, algunos quieren tomar un traguito, a veces quieren ausentarse un domingo. Sí, pero no por eso rápidamente. Sí, nadie le va a multar. Nadie va a enviarlo a la cárcel porque haga eso. Pero cuando llega a una cierta etapa, se aparta y llega a Moab. Mientras que está en Moab, de la gracia del Señor se ha apartado, y de la bendición del Señor se ha apartado, y de las manos del Señor se ha apartado. Y consiguiendo buena comida, parece que come bien, parece que está lleno. Qué bien hicimos en venir a Moab. Sí, en Belén habrá faltado mucho pan, estamos comiendo muy bien. En 10 años, 3 hombres mueren, Elimelech, Malón, Kelión. Todos mueren. Pero, ¿por qué ellos han muerto? No saben la razón. No saben la razón. ¿Por qué hay dificultad? ¿Por qué hay dolor? Después de 10 años, cuando vemos en la Biblia, en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Simplemente no es que, en Belén hay mucho alimento, no es eso, sino que
que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Sí, señores, los que creen en Jesucristo, no es que por eso no tienen dificultad. Los que creen en Jesucristo también pueden tener desesperación, frustración, dificultad, momentos de hambre. Pero, señores, todo este plan está dentro del plan del Señor. Todo eso es para la bendición del Señor. Todo eso está dentro del plan del Señor. José recibió el amor del Padre. Pero ahora, cuando le había dado ropas de colores, ellos tenían mucho celo. No sabían por qué. Señor, José habrá orado mucho. ¿Por qué me ha dejado simplemente así? ¿Por qué usted no me ha salvado? ¿Por qué no me ha dado la bendición? ¿Por qué usted ha permitido que vaya yo como siervo? Pero José no era así. Era fiel, vio que Dios estaba con él. Había llegado como siervo, pero claramente había podido experimentar: Dios está conmigo, Dios está vivo dentro de mí, Dios me dará la bendición a mí. Pero la esposa de Potifar la había tentado y le había puesto una trampa y él va a la cárcel. Lo importante, José fue a la cárcel, pero Dios estaba con él. Así está escrito en la Biblia. Dios podía dejar de enviarle. ¿Habrá alguna voluntad, algún plan? Luego le va interpretando el sueño al jefe de los panaderos, al jefe de los coperos, y luego se convierte en gobernador, rescata a todo Egipto del hambre, se convierte en gobernador y a toda su familia los salva del hambre, a la familia que está en Canaán. Dios, para aquella voluntad tan preciosa, estaba trabajando. Nosotros al comienzo, predicando el Evangelio, a veces parece tan difícil. Predicamos una vez, 2 veces, y es interesante y surge gente salva, y cuando vemos cómo Dios trabaja, es tan bendito. Mi hijo estaba trabajando en Nueva York. Nuestra iglesia, estando en Roden, luego se mudó a Huntington. Mi hijo debía de mudarse a Huntington. Se mudó, le debían dar los documentos, pero el colegio en el que antes asistía no le daban los documentos. Por eso, en el nuevo colegio le dijeron: Jungkook, debes traer tus documentos. No me dan. Y el abogado se encargó de ese caso. Le dijo a Jungkook: Jungkook, no puedes traer tu documento, es que no me dan allá. Jungkook, no te preocupes. Yo soy abogado de tu colegio. Yo estoy trabajando aquí para personas como tú. No te preocupes, yo te voy a resolver. Yo estoy para ello. Tú fuiste al colegio en Corea y allí tú puedes traer tu certificado de estudio. ¿Cuánto fuese? ¿Puedo traerlo? Trae eso, yo te voy a ayudar. Por eso, él oficialmente pudo entrar en ese colegio. Era un colegio nacional. En Estados Unidos, los extranjeros deben ir al colegio privado, no pueden ir a un colegio nacional, porque el gobierno paga por entero el dinero del colegio. Durante los 3 años, Jungkook no pagó nada. Un día, Jungkook en las vacaciones había venido. Yo miré en el periódico en Estados Unidos. Los extranjeros que van al colegio nacional dice que no le dan visa y que si quieren obtener visa, todo ese dinero que ellos no pudieron, todo ese estudio que de manera gratuita estudiaron, deben remunerar para obtener la visa. Jungkook no obtuvo la visa, entonces fue a Estados Unidos sin poder recibir
la visa. Luego yo tenía que ir a Jamaica y Jungkook llamó a la embajada de Estados Unidos de Jamaica. Yo soy estudiante coreano. Si voy a Jamaica, podrán darme visa a mí. Tú eres coreano porque tú quieres recibir la visa en Jamaica. Mi visa ahora está terminando por completo. Mi padre es pastor, está realizando la campaña en una iglesia. Yo estoy apartado de mi padre. Quería participar en la campaña con mi padre y de regreso, ya que mi visa acabó. Y si no puedo recibir la visa, no puedo volver a Estados Unidos. Es por eso que le pido la visa a ustedes. Y de la embajada de Estados Unidos dijeron, ven, te daremos la visa. Jungkook fue, le mostró el certificado de estudio y era un colegio nacional. No, le dijeron. Jungkook, todo ese proceso que hasta ahora había ocurrido, le había contado. Le contó todo. Y el cónsul cuando oyó dijo, está bien. Yo te voy a dar la visa. La próxima vez tienes que recibir la visa en Corea. Claro, le dijo Jungkook. Jungkook tenía la dificultad de no poder seguir al colegio. Y en ese momento, las veces que ocurría aquello, padre, otros decían, con pagar la cuota se logra. Padre, disculpe. Yo testifiqué en la iglesia. Mediante la gracia del Señor, yo estudié sin pagar, así le dije. Entonces, ese testimonio que yo realicé se va a morir. Padre, yo no quiero pagar. Entonces, era casi imposible obtener la visa en ese estado. Y uno a uno. No es que no hay dificultad. Siempre la dificultad ha llegado. Sea cual fuera el problema, sea cual fuera la dificultad, sea lo que fuera, Dios siempre estaba conmigo y me ayudaba a mí, ayudaba a mi hijo. Y por eso yo sentía mucho agradecimiento lo que hacía mi hija. Tenía tanta dificultad, tantos problemas, pero las veces que ocurre, Dios estando vivo nos ayuda. La razón de ello, porque estamos en la casa de pan en Belén. Estamos en la palabra. Y la palabra entrando en nosotros forma el corazón donde Dios puede trabajar. Esta palabra, la Biblia, nos da un corazón que se asemeja al corazón de Dios y forma el corazón donde Dios puede trabajar. Y el corazón de ustedes cuando se hace uno con el corazón de Dios. Sea lo que fuera lo que ustedes hagan, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la gracia y Dios se va a manifestar. Eso vemos. Es increíble. Ha pasado bastante tiempo. En ese momento, el hermano Kim Jong-un estaba allí. Bien, seguramente lo sabe. Lo que hacía mi hijo, lo que yo hago. Habían problemas como un tamaño de una montaña. Era grandísimo, pero siempre Dios nos ayuda, nos guarda, nos bendice. Jamás nos dio la espalda. Ese Dios es más precioso que la vida, más precioso que cualquier otra cosa. Por lo cual, con gozo puedo servir al Señor. Por lo cual, sea cual fuera la ambición, el deseo del mundo, no es eso, sino que únicamente mediante Dios mi corazón se goza y está en medio de la felicidad. Mucha gente de manera necia en esta casa de pan tan precioso, por esta y aquellas razones, están yendo a Moab. Cuando vamos hablando, hermanos, es tan penoso. Después de apartarse rápidamente, ellos se cautivan en el mundo, caen en el pecado y luego dejan de lado la vida de creencia.
¿Y qué serán de sus hijos? ¿Qué van a hacer de sus hijos? ¿Qué van a hacer de sus nietos? Con solo pensar, son tan necios. Pero nuestros hermanos, un hermano, se apartó del ministerio en Gwangju. Él tenía un taller mecánico. Yo fui a Gwangju para encontrarme con él. En aquel entonces era fin de diciembre. El hermano me dijo, pastor, ahora quiero volver a la iglesia, me dijo él. Sí, le dije, sí. Si vas a volver, no tardes tanto. ¿Cuándo vas a poder ordenar tu taller mecánico? Pero regresa en este año. Solamente faltaba algunos días para que termine el año. El hermano volvió a la iglesia conforme a la palabra que le dije. Y cuando vino a Seúl, este hermano, su esposa, tuvo cáncer. En ese momento, sentía mucho agradecimiento yo. Una persona que tiene cáncer. Imagínense que tenga cáncer fuera de la iglesia. Miles de condenaciones va a tener. Esto es una maldición. Yo me aparté de la iglesia y así. Sería tan complicado. Después de que entra a la iglesia, cuando descubre el cáncer, estaba tan contento. Sí, hermano, hermana. Imagínense que ustedes hayan tenido cáncer fuera de la iglesia. ¿Qué iba a pasar? Hermana, yo tuve comunión con ella dentro de la iglesia. Cuando uno viene a la casa de Pam, cuando llega a Belén, no había nada de alimento. Pero cuando llega, era el momento de cosecha en el que, sí, recogiendo la siega, no solamente recogía, sino que a ella amaba y le daban amor. Y cuando Noemí ve, ay, mi nuera cuando va para recoger espigas, porque tanto se peina para recoger espigas, ay, se pone una ropa tan limpia, ¿es posible? Ella tenía mucha duda y le pregunta, ¿tú hoy a dónde vas a recoger? Es en el campo de Booz. Ah, es así. Y se dio cuenta su suegra. Ella está recibiendo el amor de Booz. Ella está feliz. Señor. ¿Cuánto gozo habrá sentido Noemí? No sabemos si recoge o si roba. Debía traer poquito, pero ella una carga inmensa traía. ¿Por qué? Porque Booz amaba a Ruth. Por favor, ustedes derramen pues la siega. Y ella recogía. ¿No es así? Sí. En el momento de la comida, ponen el vinagre, toma agua. Cuando viene a la casa de Pam, hay mucho pan, hay mucho alimento. Y luego al final, todo el cultivo de Booz se convierte en Ruth, porque es esposa de Booz. Y todo lo que está en ese patio en donde trillan es de ella. Es bellísimo. Yo por eso, a menudo, me encuentro con los señores presidentes, la gente. Ay, ¿cómo después de 30 minutos de encuentro va a recibir la salvación? Así la gente se burla. Sí, no todos han recibido la salvación. No todos han recibido la salvación. Me encontré una vez, 2 veces, pero muchos han recibido la salvación. Cuando yo le hablo al presidente, le hablo acerca de Hechos 13. El hijo de Isaí, David, está conforme a mi corazón y por él haré que se cumpla mi voluntad. Señor, su excelencia, ¿por qué Dios ha erigido a David como rey? Porque se unió su corazón a la de Dios. ¿Cómo es que puede unir su corazón? Una vez, cuando estaba en Daejeon, era el sábado por la tarde. Por eso yo quería comer fideo chino jajang.
los hermanos en aquel momento. ¿Cuántos son los que están en la casa? Era la tarde del sábado. Eran 7, me dijeron. Ah, pidan fideo chino, Chayang. Vamos a comer fideo chino, dije. Pero cuando pedimos, al comienzo calculamos 7, pero en el momento de comer vinieron 25, 32 aumentó. Hoy el pastor va a comer fideo chino, fideo chachang champón. Y llamamos a la casa china. Señor, oiga bien. 10 chachang, udon tanto, champón tanto. Íbamos diciendo. Y el cocinero. Ahora estoy ocupado. Que ellos digan solamente uno. Si le decimos esto, los estadounidenses tanto se ríen, porque en Estados Unidos dicen que esto es pisotear el derecho humano y que no se puede hacer eso. Me fui a Estados Unidos al comienzo. Por fastidio no podía comer. ¿Quiere comer bife? Sí, bife. ¿Y cómo quiere que le cocine? Bien cocinado, medio, hacia medias. ¡Ay! Haga como quiera. Y allí no se puede decir así. Y luego, está bien, dije. ¿Y qué me dijeron? ¿Y va a comer con papa? ¿Va a comer con arroz? ¡Ay, qué fastidio! No entendía ni bien el inglés. Y después me dijeron, ¿qué desea de postre? Postre cualquiera. ¿No me puede dar cualquiera? ¿Helado? Sí, helado. Ah, ¿qué tipo de helado? ¿Qué sabor? Por eso. Claro, no me voy solo al restaurante. Y le dije, Yongu, pide como tú quieres y así comemos. Pero la gente coreana, creo que eso sí es bueno. En Estados Unidos sí lo hacen así. El restaurante debe cerrar. Todo la opinión de uno le respetan. Y el cocinero dijo, ¡ah! ¡Que digan solamente un menú! Y todos cambiaron a Chayang. Nadie se quejó. Claro que sí, habiendo oído eso. Sí, además, ellos estaban siendo invitados. Nadie se quejó, nadie. Y comimos fideo chino, Chayang, 32 platos. Era delicioso. A menudo suele ocurrir eso. Por eso, yo a veces quiero comer udon y después como el Chayang dejando de comer. Eso es doblegar el corazón cuando uno deja de comer el udon. Yo ni muerto voy a comer udon, tengo que comer Chayang. Yo no puedo comer Chayang, tengo que comer udon. Entonces no comas, no se puede más. Es así. Yo de pequeño, ya que yo fui muy pobre, udon Chayang. Con solo entrar al restaurante chino me ponía feliz. Sea lo que fuera, no me importaba nada. Estaba todo bien. Cuando yo era pequeño era así. Entonces el doblegar mi corazón. Hoy en día la gente joven. Ay, ya que han vivido como en el periodo de Estados Unidos, deben hacer como quieren, hacer las cosas. Es así. Cuando quiere comer udon, digamos que comieron Chayang y si obtienen esa gran bendición por comer Chayang, 100%, entonces comería todos los días Chayang. En esta mañana me subí al avión. El avión. Ayer yo comí muchísimo en Nueva York y así me subí. No quería comer realmente, pero a la madrugada tenía hambre. Y le pedí para que me cocinen fideo lamion, fideo instantáneo. Y ellos trajeron. Era tanto la cantidad. Lleno cocinaron. Después de mucho tiempo comía fideo instantáneo. En casa casi no como. Pero cuando voy a Estados Unidos siempre en el avión quiero comer. En medio de la vida que vivimos, ¿qué es lo que podemos hacer como uno quiere? ¿Cuándo es que uno puede hacer todo lo que quiere? Debería doblar el corazón y juntar su corazón con el Señor. Pero Satanás, yo ni muerto. Yo voy a ir a Belén. Yo tengo que vivir en Moab. Entonces va a morir. No hay otra manera. Tiene que morir. Elimelech, ¿por qué recibe la maldición y por qué muere? ¿Por qué Malón? ¿Por qué Kelión debía morir?
Si hubiese conocido la Biblia, si no hubiese partido de Belén, no iba a ocurrir aquello. Era porque partió la tierra prometida de Dios. Contrariamente, después de fracasar, por suerte volvió. Después de volver, automáticamente todo problema se resuelve. Eso es increíble. En el libro de Ruth, cuando leemos, en la última parte aparece una palabra que dice así. Ruth llega a tener el bebé. En el 15, 4:15, 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y luego dice, en el 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El 16, y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. El 17, cuando vemos, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, ¿verdad? Y Boz se casó con Ruth, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. En el libro de Ruth, capítulo 1, Elimelech, Kelión, Malón, los 3 mueren, pero en el capítulo 4, Ruth se casa con Boz, y Boz llega a tener a Obed, Obed llega a tener a Isaí, Isaí a David. 3 murieron y 3 luego nacen. Toda esa muerte por entero le remunera. Y viene el rey David y gobierna a Israel y se convierte en rey. Viene a ser el nieto de Ruth, ¿verdad? El bisnieto de Ruth. Boz tiene a Obed, Obed tiene a Isaí, Isaí tiene a David, el rey David. Entonces, el nieto de Ruth es David. Esta gran gracia la había otorgado en Belén, los que están en la promesa de Dios en Belén, y los que se apartan en Belén y viven conforme a su manera. Aparentemente no sabemos el por qué, pero exactamente cuando vemos, ellos son personas que deben recibir la maldición, pero al momento que vuelven a Belén, le remunera todo, le bendice y le da una gracia que redunda. Belén es tierra de pan, casa de pan. Y es comer la palabra viniendo a la iglesia, oyendo la palabra, el corazón duro de ustedes, esas personas que se han apartado del Señor, uniendo su corazón con el Señor. Yo quería comer fideo chacha, pero al Señor le gusta udon, entonces yo voy a comer udon. Este corazón para nada será difícil, ¿sí o no? Y, debes hacer eso. Y Satanás ese corazón nos da. Cuando venimos dentro de Jesucristo, el gozo del Señor viene a ser mi gozo. Sí, el Señor se goza que yo vaya a Belén, entonces iré a Belén. Ruth, sin ninguna esperanza, yendo junto a la suegra, será solamente una carga, pero vio la creencia de la suegra. Por eso la suegra estaba triste porque se apartó de Belén, ella fracasó. Mi suegra cree en Jesús, en Dios. Si vamos a Belén recibiremos la bendición. Orfa fue a otro camino, pero Ruth, de la misma manera, siguió a Noemí, siguiendo a Noemí, creyó en Dios, a que Noemí creía, y delante de ese Dios, ahora recibió gran bendición. A nosotros, una gracia inmensa el Señor nos otorga. Realmente, señores, no piensen que es oír una hora la palabra los domingos. Dentro de esta palabra
Si nosotros unimos nuestro corazón con la de Dios, hagamos lo que hagamos, Dios nos dará su bendición, su gracia nos dará la bendición y daremos frutos benditos en nuestra vida y Dios será glorificado. Vamos a orar. Durante un momento, personalmente, vamos a orar.